La valoración es la primera etapa del proceso de atención de enfermería y es un proceso continuo que se realiza durante todas las demás etapas. Se considera como un banco de datos e información para tomar decisiones sobre el cuidado de enfermería. Su principal objetivo es obtener datos con exactitud sobre el estado de salud del paciente, las cuales deberán ser confirmadas y organizadas antes de realizar algún diagnóstico enfermero. La valoración se define como el proceso sistemático y organizado de búsqueda de información que se realiza a partir de diversas fuentes, y esto con el fin de descubrir las necesidades de la persona, identificar los diagnósticos enfermeros, conocer los recursos disponibles y planificar los cuidados de enfermería. Para llevar a cabo una valoración completa y exacta es necesario contar con distintas competencias: conocimientos sobre ciencias básicas de anatomía, fisiología, bioquímica, ciencias del comportamiento y las propias de la disciplina. Son necesarias habilidades en la utilización de técnicas tales como la toma de signos vitales, somatometría, manejo de equipo para realizar la exploración. También son necesarias actitudes en donde se apliquen principios de bioética, respeto por el trabajo, así como capacidades de comunicación verbal y no verbal, las cuales deben estar bien desarrolladas para que faciliten las relaciones positivas, ya que se trata de un proceso interactivo entre el profesional de enfermería, la persona, familia y comunidad. La valoración constituye la base para la identificación de los diagnósticos de enfermería, la planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones, y esta consta de 3. La recogida de datos, llamada también anamnesis, es la primera etapa del proceso de cuidados. Durante la valoración, la enfermera reúne 4 tipos de datos: los datos objetivos, subjetivos, históricos y actuales. La mezcla de todos estos se da normalmente en una base de datos completa y exacta. Los datos objetivos son los datos que podemos observar y medir. Estos nos ofrecen información exacta, por ejemplo, los signos vitales, fluidos, exámenes de laboratorio, el peso, la talla y la coloración. Los datos subjetivos son los datos que reflejan hechos y situaciones expresadas por la misma persona. Estos incluyen las percepciones, sentimientos e ideas sobre sí mismo, y estos datos generalmente se recaban durante la anamnesis y la exploración física. Algunos ejemplos son las descripciones que puede hacer el mismo paciente, por ejemplo, sobre dolor, debilidad, frustración, náusea. Los datos históricos o de antecedentes son situaciones o hechos que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, alguna intervención quirúrgica, vacunas, familiares con diabetes y algunos malestares. Y los datos actuales son los datos que refieren en el momento. Las fuentes de obtención de estos datos se clasifican como primarias o secundarias. El paciente es la fuente primaria y se debe utilizar para obtener los datos subjetivos pertinentes a través de la entrevista. Las fuentes secundarias son todas las demás que no sean del propio paciente, y estas se utilizan en aquellas situaciones en las que la persona cuidada no puede participar o cuando es necesaria mayor información para aclarar o validar datos proporcionados por el paciente. La obtención de datos se lleva a cabo mediante 3 acciones que son fundamentales: la observación, exploración y la entrevista. La observación consiste en el uso sistemático de la vista, el oído y el olfato para reunir información sobre el usuario, la familia y personas allegadas. La exploración o el examen físico es la valoración que se hace en un orden cefalocaudal o por órganos y sistemas. Aquí se emplean 4 técnicas que son la inspección, la palpación,
la percusión y la auscultación. La inspección es una observación cuidadosa en donde podemos determinar características físicas, tales como el tamaño, la forma, posición, localización anatómica, el color, movimiento, etc. La palpación es el uso del tacto para determinar las características de algunas estructuras que se sitúan debajo de la piel, al fin de conocer su tamaño, forma, textura, temperatura, humedad, vibraciones, movilidad, etc. La percusión son golpeteos suaves con los dedos sobre la superficie corporal y aquí se analizan los sonidos producidos. Estos varían dependiendo del tipo de estructura que haya debajo. Y la auscultación es la escucha de los sonidos producidos por los órganos. Esta puede ser de manera directa cuando se aplica el oído sobre la zona o indirecta cuando se utiliza el estetoscopio. La entrevista es el primer acercamiento al paciente y su entorno, y esto es con el objetivo de obtener información necesaria para ayudarle en el proceso de mejorar su salud. Validar los datos recabados significa asegurarse de que son reales. Se realiza siempre que no exista seguridad sobre la información y aquí se deben de considerar tanto los datos subjetivos como los datos objetivos. La documentación favorece en el cuidado enfermero, es parte de la comunicación entre los profesionales de la salud y esta facilita la prestación de una asistencia de calidad al paciente. Forma un registro legal permanente y es una fuente de datos para una próxima investigación. En general, con la valoración vamos a obtener datos base y esenciales para brindar cuidados de calidad.